¿Alguna vez has visto a una madre abofetear a su propia hija en una boda familiar delante de 100 invitados? No. Así que imagina esto. Estás en la boda de tu hermana. 200 invitados, jueces, abogados, la élite de Boston, todos mirando. Y tu madre acaba de entregarte una pila de documentos en el escenario, exigiendo que firmes tu penthouse de $2 millones como regalo de bodas para tu hermana. Dices que no, y su palma impacta contra tu rostro con tanta fuerza que tu pendiente vuela por el suelo de mármol. Esa era mi realidad. El 15 de marzo de 2024. Esperaban que llorara, que me disculpara, que me rindiera como siempre lo había hecho. En lugar de eso, recogí mi pendiente, salí e hice una llamada telefónica. 1 hora más tarde, una mujer entró en la recepción. Cuando mi madre vio quién era, empezó a gritar, porque la persona a la que le había dicho a todo el mundo que estaba desaparecida acababa de llegar con un abogado y pruebas de todo lo que había estado ocultando. Antes de continuar, dale like y suscríbete, pero solo si esta historia realmente te resuena. Ahora, déjame llevar los 3 años atrás, a donde todo esto comenzó. La llamada llegó un martes por la noche en marzo de 2021. Estaba sentada en mi apartamento tipo estudio en Somerville, comiendo sobras de pad thai y revisando los planos para la renovación de la cocina de un cliente, cuando el nombre de mi abuela iluminó la pantalla de mi teléfono. Paige, cariño, dijo Eleanor Harrison, con la voz firme como siempre. Necesito decirte algo y necesito que me escuches con atención. Mi abuela fue profesora en la Facultad de Derecho de Harvard durante 31 años antes de jubilarse. No desperdiciaba palabras. Así que cuando me dijo que iba a actualizar su testamento y me dejaría el ático del número 150 de Seaport Boulevard, el que había comprado en 2015 por 1.8 millones, ahora valorado en más de 2 millones, dejé los palillos y escuché. ¿Por qué yo?, pregunté. No porque no lo quisiera, sino porque de verdad no lo entendía. Porque eres la única que me visita, dijo simplemente. Todos los domingos durante 10 años. Paige, mientras tu madre me envía tarjetas de Navidad y tu hermana no me envía nada. Me traes tulipanes porque recuerdas que son mis favoritos. Te sientas conmigo cuando no tengo nada interesante que decir. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Abuela, el papeleo se terminará el mes que viene. Marcus Webb se encarga de todo. Ha sido mi abogado durante 20 años. Hizo una pausa. Tu madre no estará contenta. Resultó que fue la subestimación de la década. La noticia llegó a mi familia en cuestión de semanas. Todavía no sé cómo. Quizás alguien del bufete de Marcus se lo mencionó a alguien que conocía. La comunidad legal de Boston es más pequeña de lo que la gente cree. Solo sé que para abril de 2021, mi madre había organizado lo que ella llamó una charla familiar en su casa de $4 millones en Beacon Hill. Recuerdo entrar en la sala y ver cómo estaban todos sentados. Mi padre, Richard, en su sillón de cuero. Mi madre, Victoria, en el sofá. Mi hermana, Madison, encaramada en el brazo del sofá como si posara para una foto. Se habían dispuesto como un tribunal. Paige. La voz de mi madre era dulce sobre cristales rotos. Tenemos que hablar del estado de tu abuela. Su estado. Me senté en el único asiento vacío, una silla de respaldo recto que los miraba a los tres. Me parece que está bien. Claramente no está pensando con claridad. Victoria cruzó las piernas. Su pulsera Cartier reflejó la luz. Dejar una propiedad de $2 millones a un solo nieto, excluyendo a todos los demás. Ese no es el comportamiento de una mujer racional. No excluye a nadie, dije. Me está dando algo que quiere que tenga. Es su derecho. Madison sollozó teatralmente. Esto es tan injusto. Siempre he querido a la abuela. Simplemente no tengo tiempo para visitarla como tú. Tengo una carrera. Tengo una vida. Tú tienes un fideicomiso y una prometida con un yate, pensé, pero no lo dije. Lo justo,
Habló mi padre por primera vez, con la voz mesurada que cultivan los abogados. Sería que rechazaras la herencia, o al menos aceptaras vender la propiedad y dividir las ganancias a partes iguales entre los miembros de la familia. Lo miré fijamente. Richard Harrison, que no me había hecho ni una sola pregunta sobre mi vida en años. Richard Harrison, que se perdió mi graduación universitaria por un conflicto de horarios que resultó ser un torneo de golf. Ese Richard Harrison ahora me estaba diciendo lo que sería justo. No voy a rechazar nada, dije. Y no voy a vender nada. Mi abuela tomó esta decisión porque así lo quiso. Si tienes algún problema, habla con ella. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. La sonrisa de Victoria se desvaneció. Entonces espero que estés preparada, dijo, para las consecuencias de ser tan egoísta. Las consecuencias no tardaron en llegar. Para el verano de 2021, me habían eliminado discretamente de la cadena de mensajes familiares. Me enteré de la fiesta de compromiso de Madison por una publicación de Instagram. Una foto de ella rodeada de nuestros primos, con las copas de champán alzadas en un lugar que reconocí como el Hotel Boston Harbor. El pie de foto decía, futura señora Calvel con 3 emojis de diamantes. Nadie me lo había dicho. Nadie me había invitado. Cuando le pregunté a mi madre, me dijo, supusimos que no querrías venir. Has estado muy ocupada con tu pequeño negocio de decoración. Mi pequeño negocio de decoración era un estudio de diseño de interiores con licencia, 12 clientes activos y unos ingresos que se habían duplicado el año pasado. Pero para Victoria Harrison, todo lo que no fuera un título en derecho o un marido adinerado era solo un pasatiempo. Lo peor no era la exclusión, sino lo que conllevaba. Las historias que Victoria empezó a contarle a cualquiera que la escuchara. Paige manipuló a mi madre. La oí decir en una reunión del barrio a la que había llegado sin invitación. La visitaba constantemente, la ponía en contra de la familia. Ya sabes lo vulnerables que pueden ser las personas mayores. Me pintó como una depredadora, una conspiradora, la hija desagradecida que había explotado a una anciana desorientada para obtener ganancias. Y durante todo ese tiempo, nunca la corregí públicamente. Nunca armé una escena. Pensé que si me quedaba callada, si mantenía la cabeza baja, con el tiempo la tormenta pasaría. Todavía no entendía que el silencio era precisamente lo que ella esperaba. Lo que tampoco entendía era por qué la abuela Eleanor se había mudado a Brookhaven, una residencia para personas mayores a finales de 2021, un centro de lujo en Wellesley que cuesta $12,000 al mes. Me dijo que quería paz y tranquilidad. Me dijo que estaba harta del drama. Pero a veces, cuando la visitaba los domingos, percibía algo en sus ojos. Un destello de algo que parecía casi miedo. Abuela, le pregunté una vez. ¿Pasó algo entre tú y mamá? Miró por la ventana hacia los jardines bien cuidados durante un largo rato. Hay cosas que es mejor dejar en paz, dijo finalmente. Al menos por ahora. Lo dejé pasar. No debería haberlo hecho. Pasarían 3 años antes de que entendiera qué ocultaba y por qué había decidido ocultarlo. Diciembre de 2023. 3 meses antes de la boda que lo cambiaría todo. Estaba en mi estudio un viernes por la tarde, revisando muestras de tela para un proyecto de casa adosada en Brooklyn, cuando llegó el correo. Entre las facturas y los catálogos había un sobre de cartulina color crema. Mi nombre escrito con una caligrafía tan elaborada que tardé un momento en descifrarlo. Dentro había una invitación. La boda de Madison. El 15 de marzo de 2024. El Fairmont Capli Plaza. De etiqueta. Durante un minuto entero, me quedé mirándola. Después de 2 años de ser tratada como un fantasma, sin vacaciones, sin cumpleaños, sin mensajes casuales. Me invitaban a la boda. Mi teléfono sonó esa misma noche. Madre. Paige. Cariño. La voz de Victoria era cálida, casi cariñosa.
No había escuchado ese tono desde antes de que se supiera la noticia de la herencia. ¿Recibiste la invitación de Madison? Sí. Maravilloso. Sabes, esta boda va a ser una hermosa oportunidad para que nuestra familia sane, para seguir adelante. Hizo una pausa significativa. Para demostrarles a todos que los Harrison están unidos. Esperé. He estado pensando. Continuó. Y ahí estaba, el verdadero motivo de la llamada. Este sería el momento perfecto para retomar nuestra conversación sobre el ático. Madison y Tyler necesitarán un lugar donde vivir después de la luna de miel, un lugar apropiado para una pareja joven que comienza su vida juntos. Cerré los ojos. Por supuesto, la invitación no era una rama de olivo. Era cebo. Mamá, el ático es mío. La abuela me lo dejó. Eso no ha cambiado. Nada tiene que cambiar, cariño. Podrías simplemente transferir la propiedad como regalo de bodas. Piensa en lo generoso que se vería. Piensa en lo orgullosa que estaría la abuela de verte apoyando a tu hermana. La audacia me dejó sin aliento, usando a mi abuela, la mujer que había elegido específicamente darme ese apartamento, como argumento para que lo regalara. No voy a transferir nada. La calidez se evaporó. Madison se merece un buen comienzo. Se va a casar con la familia Calvel. ¿Entiendes lo que eso significa? El padre de Tyler es socio gerente de Ropes y Gray. Recibirán invitados. Necesitan una casa que refleje su estatus. Entonces el padre de Tyler podrá comprarles una. El silencio se extendió entre nosotras. Cuando Victoria volvió a hablar, su voz era gélida. Espero que lo pienses bien antes de la boda y espero que tomes la decisión correcta. Colgó. Estaba sentada en mi estudio mientras el sol invernal se ponía, proyectando largas sombras sobre mi mesa de dibujo. Comprendí exactamente lo que estaba en juego. Si iba a esa boda y me negaba de nuevo delante de todos con quienes Victoria había cultivado relaciones durante décadas, me lo haría pagar. Les diría a todos los invitados que yo era la hija egoísta y desagradecida que había arruinado el día especial de su hermana. Usaría todo el sistema legal de Boston en mi contra. Mi reputación, mi negocio, mis futuras recomendaciones de clientes, muchas de las cuales provenían del boca a boca en esos mismos círculos. Pero si no iba, sería una especie de rendición. Prueba de que me daba demasiada vergüenza dar la cara. Prueba de que tenía algo que ocultar. Consideré no ir. De verdad que sí. Pero algo dentro de mí se negó. No había hecho nada malo. Había aceptado un regalo de alguien que me quería. No me harían sentir como una criminal por ello. Confirmé mi asistencia. Una semana antes de la boda, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Abuela Eleanor. Cariño, dijo, con esa voz tan particular. Urgencia que solo había escuchado un puñado de veces en mi vida. Necesito que me escuches atentamente. Te escucho. Si pasa algo en esa boda, y creo que pasará, quiero que llames a Marcus Webb inmediatamente. El número es 617-551-4212. ¿Puedes anotarlo? Tomé un bolígrafo. Abuela, ¿de qué estás hablando? ¿Qué va a pasar? Tu madre cree que no sé lo que está planeando. Olvida que yo ejercía la abogacía antes de que ella naciera. La voz de Eleanor era firme, pero oí el acero que subyacía en ella. Lo he preparado todo, Paige. Marcus tiene todos los documentos. Si los necesitas, están listos. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Solo recuerda el número. Y recuerda, hizo una pausa. Que te quiero. Pase lo que pase, te quiero. Colgó antes de que pudiera preguntar nada más. Guardé el número de Marcus Webb en mi teléfono, sin entender por qué me temblaban las manos. No lo entendería hasta que cruzara las puertas del Fairmont Capri Plaza y viera lo que me esperaba. El 15 de marzo de 2024, a las 5 de la tarde.
El Fairmont Capli Plaza se alzaba sobre Capli Square como un monumento al dinero antiguo y a las tradiciones más antiguas. Había pasado por delante cientos de veces en mi vida, pero cruzar esas puertas doradas como invitada, como Harrison, se sentía diferente. Era como entrar en territorio enemigo. El salón de baile era impresionante. Orquídeas blancas caían en cascada desde candelabros de cristal. Un conjunto de jazz de 12 músicos tocaba Gershwin en la esquina. Camareros de corbata negra circulaban con copas de champán y canapés sobre bandejas de plata. Cada detalle denotaba lujo, buen gusto y el toque personal de Victoria Harrison. 200 invitados. Había contado las sillas durante la hora del cóctel. Abogados, médicos, banqueros de inversión, antiguas familias de Boston cuyos nombres aparecían en alas de hospitales y edificios universitarios. Estas eran las personas a las que mi madre había impresionado durante 3 décadas. Su público, sus testigos. Llevaba un vestido azul marino, elegante pero sin llamar la atención. Había debatido durante horas sobre qué ponerme, sabiendo que cualquier cosa demasiado cara se llamaría presumir del dinero del ático, y cualquier cosa demasiado simple avergonzaría a la familia. Al final, elegí algo que simplemente me hacía sentir como yo. Richard me encontró cerca de la escultura de hielo, un cisne, por supuesto, 10 minutos después de mi llegada. Paige, mi padre asintió, deslizándose sobre mí con la mirada como si fuera un mueble con el que intentaba no chocar. Me alegra que hayas venido, papá. Nos quedamos en silencio. Después de 32 años, no teníamos nada que decirnos. Madison apareció en una nube de tul blanco y cristales Swarovski, con el velo arrastrándose tras ella como una promesa de la vida que siempre había creído merecer. Me abrazó, rodeándome con los brazos pero sin llegar a tocarme, como abrazarías a un desconocido en un evento de networking. Paige, viniste. Su sonrisa estaba lista para la cámara. Dientes perfectos, maquillaje perfecto, actuación perfecta. Por supuesto que vine. Eres mi hermana. Se apartó y su expresión cambió. Sutil. Calculadora. ¿Trajiste el papeleo? Parpadeé. ¿Qué papeleo? Mamá dijo que tendrías los documentos de transferencia listos para hoy. La voz de Madison era suave, casi juguetona, pero su mirada era dura. Por el ático, nuestro regalo de bodas. Así que esto era todo. Ya habían decidido entre ellas que yo accedería. La invitación, la llamada, el teatro de la reconciliación, todo era solo un preludio para este momento. Madison, no hay documentos de transferencia. ¿Qué quieres decir? O sea, el ático es mío. No es un regalo. No está a discusión. Su sonrisa perfecta se dibujó. Pero mamá dijo. No sé qué te dijo mamá. Mantuve la voz baja, firme. Pero no voy a firmar nada. Ni hoy. Ni nunca. Madison apretó la mandíbula. Por un instante, se parecía mucho a Victoria. El mismo arrebato de furia apenas contenido. ¿Sabes? Tyler y yo planeábamos mudarnos después de la luna de miel. Ya le dijimos al agente inmobiliario que no necesitaríamos el piso en Back Bay. Ya se lo dijimos a todo el mundo. Les contaste a todos sobre un apartamento que no te pertenece. Debería pertenecernos. Su voz se alzó ligeramente. Ni siquiera lo necesitas. Vives en ese pequeño lugar de Somerville. No recibes visitas. No tienes a nadie a quien impresionar. ¿Qué sentido tiene que tengas un ático de $2 millones? ¿El sentido? ¿Qué sentido tenía que yo tuviera algo bonito, algo valioso, algo que sugiriera que yo podría importar tanto como ella? Me había pasado toda la vida oyendo esa pregunta de diferentes maneras. El sentido, dije en voz baja, es que mi abuela quería que lo tuviera. Y sus deseos importan más que tus planes inmobiliarios. Madison me miró fijamente. Luego se inclinó hacia mí, con su perfume de novia abrumador. Mamá se encargará de esto, susurró. Y cuando lo haga, no digas que no te lo advertí. Se alejó rápidamente hacia un grupo de damas de honor, dejándome sola junto al cisne derretido.
Me dirigí a la barra, necesitando algo para calmarme. Pero antes de que pudiera pedir, una mujer con un traje Chanel color crema se cruzó en mi camino. La reconocí. Patricia Holloway, una de las compañeras de tenis de Victoria y esposa de un juez federal. Eres Paige, ¿verdad? La sonrisa de Patricia no llegó a sus ojos. Victoria te ha mencionado. Apuesto a que sí. He oído que conservas una propiedad para tu abuela, continuó Patricia. Es muy responsable de tu parte. ¿La venderás pronto? Ahí estaba, la narrativa que Victoria había estado tejiendo. Yo no era la heredera. Era la cuidadora, la custodia temporal de bienes que con el tiempo se distribuirían adecuadamente. De hecho, dije, vivo allí. Patricia arqueó las cejas. Oh, pensé. Bueno, no importa lo que pensara. Se disculpó rápidamente, desapareciendo entre la multitud. Me quedé sola en ese mar de seda y juicio, comprendiendo finalmente a qué me enfrentaba. Victoria había estado preparando este campo de batalla durante años. Cada conversación, cada evento social, cada comentario cuidadosamente colocado, todo era trabajo preliminar. Y esta noche, tenía la intención de cobrar. Simplemente no sabía aún hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Escapé al balcón. El aire de marzo era lo suficientemente frío como para picar, pero tras el calor sofocante del salón de baile, le di la bienvenida. Me apoyé en la barandilla de piedra, mirando hacia Capli Square, intentando calmar mi pulso acelerado. Fue entonces cuando vibró mi teléfono. Abuela Eleanor. Contesté de inmediato. Hola, mi querida niña. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila. Dime qué pasa. Miré a través de las puertas de cristal a la multitud que brillaba dentro. ¿Cómo sabes que pasa algo? Porque conozco a mi hija. Una pausa. Victoria lleva semanas planeando algo. Ha estado haciendo llamadas, reuniendo gente, construyendo su caso. Cree que no lo sé porque estoy encerrada en mi residencia de ancianos. El desdén en la voz de Eleanor era palpable. Olvida que tengo amigos a los que de verdad les caigo bien. Casi me río. ¿Qué sí? ¿Qué está planeando? No lo sé exactamente, pero sé que ocurrirá esta noche mientras tenga público. Así es como opera Victoria. Necesita testigos. Necesita gente que la valide. La voz de Eleanor se suavizó. Paige, ¿recuerdas el número que te di? El de Marcus Webb. Lo tengo guardado. Si pasa algo, lo que sea, llámalo inmediatamente. Espera tu llamada. Lo tiene todo listo. Apreté la espalda contra la fría piedra. Abuela, ¿qué pasa? ¿Qué no me estás contando? El silencio se extendió por la línea. Hace 6 meses, Eleanor finalmente dijo, tu amigo Daniel vino a visitarme. Daniel Reeves. Habíamos sido amigos desde el primer año en BU. Ahora era periodista y trabajaba en el departamento de investigación del Boston Globe. Había mencionado unos meses atrás que estaba investigando algunas transacciones inmobiliarias irregulares en la zona, pero no lo había relacionado con nada específico. Él vino a visitarte. ¿Por qué? Porque encontró algo extraño. Venta de una propiedad en 2020. Una casa en Cape Cod que me pertenecía. Una casa que nunca vendí. Se me cortó la respiración. ¿Cómo es que nunca la vendiste? Quiero decir exactamente eso. Tu madre la vendió por $875,000. Ella falsificó mi firma en los documentos. El mundo se inclinó ligeramente. Me agarré a la barandilla. Abuela, yo tampoco quería creerlo. Por eso contraté a expertos, una empresa llamada Forensic Document Services, aquí mismo en Boston. Analizaron las firmas. La probabilidad de falsificación era del 98.7%. 98.7%. Eso no era ninguna duda. Eso era una certeza. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi voz salió ronca. ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque ella es mi hija. La voz de Eleanor se quebró ligeramente antes de tranquilizarse. Porque esperaba, y todavía espero, que pudiera haber alguna explicación. No entiendo. Por alguna razón esto no es lo que parece. Pero ambas lo sabíamos. Ambas sabíamos que no existía. Por eso te mudaste a Brookhaven, dije, y la comprensión me inundó. No porque quisieras paz y tranquilidad, sino porque no soportabas estar cerca de ella. No podía confiar en ella,
Paige. Y no podía probar nada sin destruirlo todo. Así que me retiré. Protegí lo que podía proteger, el penthouse, mis bienes restantes, y esperé. ¿Qué? Para que Victoria cometiera un error. La voz de Eleanor se endureció. Esta noche podría ser ese error. Si ella presiona demasiado, si se expone públicamente, entonces Marcus tiene todo lo que necesita para responder. El informe forense, los documentos originales de la transacción, los testigos que me vieron durante el momento en que supuestamente firmé esos papeles. Estuve en el hospital con una cadera rota. No hubiera podido firmar nada. Cerré los ojos, absorbiendo el peso de todo. Mi madre no solo había intentado manipularme. Ella le había robado a su propia madre. Ella había cometido fraude. Y dejó que la abuela Eleanor asumiera la culpa por no ser racional cuando cambió su testamento. Paige. La voz de Eleanor me atrajo hacia atrás. No te digo esto para hacerte odiar a tu madre. Te lo digo porque necesitas entender a qué te enfrentas. Y necesitas saber que si ella te acorrala esta noche, no estás sola. Nunca has estado sola. Escuché a la banda de jazz comenzar de nuevo con un número de swing que parecía grotescamente alegre. ¿Qué quieres que haga? Pase lo que pase, no firmes nada. Y si todo va mal, si ella te presiona más allá de lo que puedes soportar, llama a Marcus. Dile que se necesitan los documentos. Él sabrá qué hacer. ¿Y tú? Una pausa. Cuando Eleanor volvió a hablar, pude oír la sonrisa en su voz. Si Marcus me llama, estaré allí en 1 hora. Llevo 3 años esperando esto. Cariño. No me lo voy a perder. Ella colgó. Estuve de pie en ese balcón durante un largo momento, con el viento frío azotando mi cabello. Luego enderecé los hombros, me alisé el vestido y regresé al salón de baile. Yo estaba lista. O al menos eso creía. Voy a hacer una pausa aquí por un momento porque sé que algunos de ustedes que están viendo esto han estado en situaciones como la mía, donde están rodeados de personas que se supone que los aman, pero en cambio los hacen sentir pequeños. Si esta historia te toca de cerca, déjame saber en los comentarios. ¿Debería haberme ido en ese momento? ¿O hice bien en quedarme y afrontar lo que venía? Tus respuestas significan más para mí de lo que saben. Ahora, déjame contarte lo que pasó después. 19:30 horas. La cena ya estaba servida y recogida. Los brindis se habían hecho. El discurso rígido y pretencioso de Richard sobre el legado y los valores familiares. El padre de Tyler habló con poesía sobre la fusión de 2 grandes familias de Boston. La dama de honor de Madison contó una historia sobre sus días en la hermandad que hizo reír a todos cortésmente. Me senté en la mesa 14, cerca del fondo del salón de baile, con un grupo de primos lejanos y amigos de la familia que parecían no estar seguros de por qué estaba allí. A mí me parecía bien. Quería ser invisible. Pero Victoria Harrison tenía otros planes. El tintineo del metal contra el cristal cortó el parloteo de la habitación. Mi madre estaba de pie en la mesa principal, con una copa de champán en una mano y un micrófono en la otra. Su sonrisa era radiante. Su vestido de Valentino brillaba bajo las lámparas de araña. Si pudiera tener la atención de todos, dijo, me gustaría tomarme un momento para algo muy especial. Una tradición familiar que Madison me ha pedido que facilite. Sentí el primer pinchazo de advertencia en la base de mi columna. Como muchos de ustedes saben, la familia Harrison cree en cuidarse unos a otros. Nos apoyamos unos a otros. Hacemos sacrificios unos por otros. Los ojos de Victoria recorrieron la habitación, posándose brevemente en mí antes de seguir adelante. Y esta noche, en el espíritu de ese amor, me gustaría invitar a mi hija mayor, Paige, a unirse a mí aquí. 200 pares de ojos se volvieron hacia la mesa 14. No me moví. No podía moverme. Paige. Cariño. La voz de Victoria tenía un tono de suave estímulo que yo sabía que era una actuación. Vamos arriba. Cariño. No seas tímida. ¿Qué opción tenía? Si me negaba, sería la difícil, la ingrata, la hermana que arruinó la boda de Madison con su terquedad. Me puse de pie. Mis piernas se sentían como si pertenecieran a otra persona mientras caminaba a través del laberinto de mesas, pasando los comentarios susurrados y las miradas curiosas, hasta la plataforma elevada donde mi madre esperaba con su sonrisa de serpiente. Allí está ella. Victoria me rodeó los hombros con un brazo, un gesto de afecto hacia el público,
Un gesto de control hacia mí. Ahora todos. Paige se ha estado aferrando a algo muy preciado. Nuestra madre, mi madre, le dejó un hermoso ático en el distrito de Seaport. Valor de $2.1 millones. Toda una herencia. Los murmullos resonaron entre la multitud. Vi a Patricia Holloway asentir con conocimiento de causa. Paige lo ha estado manteniendo a salvo, continuó Victoria, esperando el momento justo para compartirlo con la familia. ¿Y qué mejor momento que este? El día de la boda de Madison. El comienzo de su nueva vida con Tyler. Ella sacó una carpeta de algún lugar. Ni siquiera la había visto sosteniéndola cuando la abrió y encontré una gruesa pila de documentos legales. Transferencia de escritura. Acuerdo de reclamación rápida. Mi nombre ya estaba escrito en las líneas de la firma. Todo lo que Paige necesita hacer es firmar. Y este increíble regalo ayudará a Madison y Tyler a comenzar su matrimonio en un hogar que verdaderamente refleje su futuro. La sala realmente aplaudió. Aplaudieron como si fuera un momento conmovedor. Como si estuviera a punto de realizar un acto de amor fraternal y no de ser obligada públicamente a regalar mi herencia. Mamá. Mi voz era tranquila pero firme. No voy a firmar esto. La sonrisa de Victoria no vaciló. No estés nerviosa, cariño. Es solo papeleo. No es solo papeleo. Es el apartamento que me dejó la abuela Eleanor. Ni a Madison, ni a la familia, ni a ti. Los aplausos murieron. El silencio que los reemplazó fue ensordecedor. Paige. El agarre de Victoria sobre mi hombro se hizo más fuerte. Su voz bajó, pero el micrófono aún la transmitía. No lo hagamos difícil. No estoy haciendo nada. Te digo que no. Madison apareció en el borde de la plataforma. Su rostro era una máscara de inocencia herida. Paige, ¿realmente vas a hacer esto el día de mi boda? Madison, yo no pedí que me llamaran aquí. No pedí que me exhibieran. Todas ustedes organizaron esto sin siquiera preguntarme porque sabíamos que serían egoístas. Madison escupió. Sabíamos que elegirías ese estúpido apartamento antes que a tu propia familia. El apartamento no es tonto cuando quieres vivir en él. El padre de Tyler tosió incómodamente. Un camarero cerca de la puerta de la cocina parecía congelado en el lugar. Trae suspendido en el aire. Esta no era la velada elegante que todos habían imaginado. La compostura de Victoria finalmente se quebró. Su rostro se puso pálido. Su voz se elevó. Eres una niña desagradecida. El micrófono amplificó cada sílaba. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de haberte criado, educado y apoyado tu pequeño negocio, no puedes hacer esto por tu hermana. No apoyaste mi negocio. Nunca has estado en mi estudio y no me criaste. La abuela lo hacía todos los veranos mientras tú estabas en congresos y galas y en cualquier otro lugar que no fuera tu hogar. Los jadeos se extendieron entre el público. Había dicho demasiado. Lo sabía, pero no podía parar. El ático es mío porque mi abuela quiso que lo tuviera, porque yo estaba allí, porque me importaba. Y ninguna cantidad de humillación pública va a cambiar eso. La mano de Victoria se movió tan rápido que no la vi venir. La bofetada impactó en mi mejilla izquierda con tanta fuerza que me hizo girar la cabeza hacia un lado. Mi pendiente de plata, el que me había regalado la abuela Eleanor por mi cumpleaños número 30, salió volando de mi oreja y rebotó en el suelo de mármol con un sonido como el de una pequeña campana. La habitación quedó en absoluto silencio. Por un momento me quedé completamente quieta. Mi mejilla ardía y mi visión se nubló. Podía sentir todas las miradas en ese salón de baile clavadas en mí, esperando ver qué haría. Lo que hice fue respirar. Me agaché. Recogí el pendiente. Estaba un poco doblado, pero no roto. Lo enderecé con cuidado, metódicamente, y lo volví a colocar en mi oreja. Entonces miré a mi madre. Esta es la última vez que me tocas, dije. Mi voz no tembló. Me sentí orgullosa de ello. Me di la vuelta y salí de la plataforma, atravesé las mesas, pasé los susurros y las miradas y la banda de jazz que había dejado de tocar a mitad de una nota, salí por las puertas dobles del salón de baile y entré al vestíbulo. No corrí. No lloré. Encontré un rincón tranquilo cerca del mostrador de conserjería, saqué mi teléfono y marqué el número que había guardado hacía una semana. Sonó una vez. Oficina de Marcus Webb. Esta es Paige Harrison, dije. Mi voz era tranquila,
firme y segura. Por favor, dígale a mi abuela que los documentos son necesarios. Entendido, señorita Harrison. Ella estará allí dentro de 1 hora. Colgué y me senté en un banco de terciopelo, me toqué la mejilla dolorida y esperé. 1 hora. Eso era todo lo que necesitaba. 1 hora hasta que todo cambió. 45 horas. Todavía estaba en ese banco de terciopelo cuando se abrieron las puertas principales del Fairmont Capli Plaza y entró mi abuela. Eleanor Harrison tenía 78 años. Ahora se desplazaba con un bastón y su paso era más lento de lo que recordaba de mi infancia. Pero todo lo demás en ella irradiaba la misma formidable presencia que la había convertido en una de las profesoras más respetadas de la Facultad de Derecho de Harvard durante 3 décadas. Llevaba un abrigo de cachemira gris sobre un sencillo vestido negro. Su cabello plateado estaba recogido hacia atrás con elegancia, y junto a ella caminaba Marcus Webb, de unos 40 años, con gafas de montura metálica, traje color carbón y llevando un maletín de cuero que parecía contener el peso del mundo. «Abuela». Me puse de pie y por un momento mi compostura se quebró. «¿Viniste?» Ella cruzó el vestíbulo y tomó mi rostro entre sus manos, examinando mi mejilla con ojos que no se perdían nada. «¿Ella te golpeó?» «Sí». La mandíbula de Eleanor se tensó. Luego me besó la frente suavemente, como lo había hecho cuando era una niña y me caí de la bicicleta. «Entonces terminemos esto», dijo. Entramos juntas al salón de baile. La boda fue un caos. Grupos de invitados se apiñaban conversando, olvidados del champán. Madison estaba llorando de verdad esta vez, mientras Tyler y sus padres rondaban cerca, luciendo mortificados. Victoria estaba de pie cerca de la mesa principal, haciendo un gesto enfático hacia Richard, quien parecía estar tratando de calmarla. Al principio nadie nos notó. Entonces alguien se quedó sin aliento. Luego alguien más. Y entonces Victoria se giró y vio a su madre caminando hacia ella a través del suelo de mármol. «Mamá». La palabra salió estrangulada. La cara de Victoria se puso blanca. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo estás?» «Estoy aquí para la boda de mi nieta», dijo Eleanor y su voz se escuchó en toda la habitación, que de repente quedó en silencio. «No me invitaron, por supuesto. Pero decidí venir de todos modos. Espero que a Madison no le importe». Madison, con el rímel corriéndole por las mejillas, no podía hacer más que mirar fijamente. «¿Qué es esto?» La voz de Victoria se elevó. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace 3 años». Eleanor se detuvo a unos 10 pies de su hija, lo suficientemente cerca para que todos pudieran escucharla. «Estoy diciendo la verdad». Se giró para mirar a los invitados reunidos. 200 personas, muchos de ellos abogados, jueces y profesionales que entendieron exactamente lo que estaba a punto de suceder. «Mi nombre es Eleanor Harrison. Fui profesora de Derecho en Harvard durante 31 años. Estoy en mi sano juicio y estoy aquí para confirmar que el penthouse en 150 Seaport Boulevard, la propiedad que mi hija ha estado exigiendo públicamente que mi nieta entregue, fue dejado a Paige Harrison en mi testamento, fechado el 14 de junio de 2019. Ese testamento es legal, válido y ejecutable. No existen otros derechos sobre dicha propiedad». Marcus Webb abrió su maletín y sacó un documento. «Esta es una copia certificada del testamento de la señora Harrison, notariada y presentada ante el Tribunal de Sucesiones del Condado de Suffolk. He sido su abogado durante 23 años y puedo dar fe de su autenticidad». El rostro de Victoria se contorsionó. «Esto es absurdo. Madre, estás confundida. No entiendes lo que estás diciendo». «Lo entiendo perfectamente». La voz de Eleanor era hielo. «Lo que no entiendes es que llevo 3 años observándote. He estado observando». Ella asintió con la cabeza hacia Marcus, quien sacó un segundo juego de documentos. «Estos son registros de transacciones de una propiedad en Cape Cod, una propiedad que estuvo a mi nombre hasta el 12 de septiembre de 2020, cuando se vendió por $875,000. La habitación quedó en completo silencio. Podía oír el hielo derritiéndose en los cubos de champán abandonados. «No vendí esa propiedad», continuó Eleanor. «No habría podido vender esa propiedad. Estuve en el Hospital General de Massachusetts durante 6 semanas ese otoño, recuperándome de una fractura de cadera. No firmé nada.
No autoricé nada. La boca de Victoria se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. Marcus produjo un tercer documento. Este es un informe de análisis forense de Forensic Document Services, una empresa certificada especializada en análisis de escritura a mano. Examinaron la firma en los documentos de venta de KPCAD, comparándola con muestras auténticas de la escritura a mano de la señora Harrison. Se volvió hacia la sala. Su voz tenía el peso de la autoridad de un tribunal. Su conclusión es que la firma no coincide con la letra auténtica de la señora Harrison. Probabilidad de falsificación, 98.7%. Se oyeron murmullos en todo el salón de baile. Vi al padre de Tyler, socio gerente de Ropes y Gray, intercambiar una mirada significativa con otro abogado cerca del bar. Mientes. La voz de Victoria se quebró. Todo esto es inventado. Eres senil, madre. No sabes de lo que estás hablando. Soy lo suficientemente inteligente como para contratar expertos, respondió Eleanor. Soy lo suficientemente astuta como para preservar la evidencia, y soy lo suficientemente astuta como para haber enviado este archivo completo a la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk la semana pasada. El color desapareció por completo del rostro de Victoria. No. Cometiste falsificación y fraude, Victoria. Hasta 5 años de prisión según la ley de Massachusetts. La voz de Eleanor ahora era casi suave, el mismo tono que alguna vez había usado para explicar conceptos legales complejos a los estudiantes de primer año. No quería creer que mi propia hija pudiera hacer esto. Te di 3 años para confesar y arreglarlo. Pero en lugar de eso, pasaste esos años calumniando a mi nieta, llamándola manipuladora, llamándome senil, tratando de robarle su herencia de la misma manera que robaste mi propiedad. Victoria giró para encarar a Richard. Richard, di algo. Detén esto. Richard Harrison, que había permanecido en silencio durante todo, dio un paso atrás. No lo sabía, dijo. Su voz era plana y vacía. No sabía nada de la casa de KPCAD. Tú firmaste la transferencia. Victoria gritó. Estuviste allí. Firmé lo que me dijiste que firmara. No sabía que era falso. La sala observó con horrorizada fascinación cómo 35 años de matrimonio se desintegraban en tiempo real. Madison finalmente habló, su voz pequeña y quebrada. Mamá, ¿de qué está hablando la abuela? Victoria no respondió. Ella no pudo responder. Ella estaba parada en el centro de su propio escenario cuidadosamente construido, su boda perfecta, su público perfecto, y todo se estaba desmoronando. Eleanor se volvió hacia mí. Sus ojos estaban cansados, tristes, pero decididos. Paige, lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera. Lo siento por haber esperado tanto tiempo. Está bien, abuela. Tomé su mano. Entiendo. Ella me apretó los dedos. Luego miró a Victoria una última vez. Me perdiste el día que descubrí lo que habías hecho. Esta noche, todos los demás pudieron ver la verdad. Ella hizo una pausa. Espero que algún día encuentres en ti la capacidad de asumir la responsabilidad, pero no voy a contener la respiración. Ella se giró hacia la salida. Caminé a su lado. Detrás de nosotras, escuché a Victoria empezar a gritar. Negaciones incoherentes, acusaciones, exigencias de que alguien haga algo. Escuché a los padres de Tyler decirle algo duro y definitivo a Madison. Oí que el murmullo de la multitud iba creciendo hasta convertirse en un rugido de chismes y especulaciones, pero no miré atrás. Ni una sola vez. Necesito detenerme aquí por un segundo. Cuando salí de ese salón de baile con mi abuela, no estaba pensando en venganza. No estaba pensando en ganar. Estaba pensando en cuánto tiempo habíamos perdido y lo agradecida que estaba de que todavía nos quedara algo. Si alguna vez tuviste a alguien en tu vida que creyó en ti cuando nadie más lo hizo, deja su nombre en los comentarios. Merecen ser celebrados. Y si quieres saber cómo sucedió todo, asegúrate de suscribirte. Volviendo a la historia. Llegamos al vestíbulo antes de que Tyler nos alcanzara. Lo primero que oí fueron sus pasos, el rápido y agudo clic de unos zapatos de vestir caros sobre el mármol. Me giré esperando enojo, tal vez amenazas. Lo que vi en cambio fue cálculo. Señora Harrison, Tyler Calvel se dirigió a mi abuela directamente, sin siquiera mirarme. Creo que deberíamos hablar de esto en privado.
Puede haber algunos malentendidos que se puedan aclarar. Eleanor lo miró con la misma expresión que probablemente utilizaba con los estudiantes de derecho particularmente tontos. No hay ningún malentendido, señor Calvel. Pero seguramente toda la situación de Cape Cod, quiero decir, las familias tienen disputas. El papeleo se complica. Si pudiéramos sentarnos con los abogados. Los documentos fueron falsificados. Mi hija cometió fraude. Esas no son disputas. Son crímenes. Tyler cambió su peso y vi cómo su máscara se deslizaba. Debajo de la chapa pulida, vislumbré algo desesperado. El ático. Luego Madison mencionó que podría estar reconsiderando su testamento dadas las circunstancias, la boda, la nueva familia. Quizás haya una manera de llegar hasta. Señor Cal. La voz de Eleanor cortaba como acero quirúrgico. No estoy reconsiderando nada. El ático pertenece a Paige. Seguirá perteneciendo a Paige. Y si me pregunta si le daré mis bienes restantes a una nieta que acaba de casarse con un hombre dispuesto a mendigar en la puerta de un salón de baile, la respuesta es no. El rostro de Tyler se puso pálido. Por un momento pensé que diría algo feo. En cambio, Eleanor sonrió. Esa sonrisa particular que ponía nerviosos a los abogados del tribunal. Te casaste con el Harrison equivocado, jovencito. Y francamente, dado lo que he visto de tu carácter esta noche, Madison es bienvenida. Ella se alejó de él sin decir otra palabra. Marcus Webb dio un paso adelante, bloqueando el camino de Tyler. Le aconsejo que vuelva a su boda, señor Calvel. Cualquier cosa que usted diga ahora podría ser relevante para las investigaciones en curso. Tyler Calvel, hijo de un socio gerente de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Boston, de repente parecía muy joven y muy asustado. Se retiró sin decir otra palabra. Salimos a la fría noche de marzo. El aire olía a lluvia inminente y las luces de la calle proyectaban charcos dorados sobre los adoquines de Capley Square. Abuela, dije con voz ronca. Lo siento mucho por la boda, por la escena, por todo. Ella me dio una palmadita en el brazo. No te arrepientas. He estado esperando 3 años para decir esas cosas. Me sentí maravilloso. A pesar de todo, me reí. Salió crudo y roto, pero era real. ¿Qué pasa ahora? Marcus respondió con voz mesurada y profesional. La fiscalía procederá con su investigación. La señora Harrison ha aportado documentación sustancial. La presentación de cargos dependerá de su revisión, pero la evidencia es contundente. Y Victoria. El rostro de Eleanor se suavizó con algo que podría haber sido dolor o alivio. Era difícil decirlo. Eso ahora depende de los tribunales. He hecho lo que tenía que hacer. El resto está fuera de mis manos. Pensé en mi madre todavía en ese salón de baile, rodeada de la gente a la que había pasado su vida intentando impresionar. Al ver cómo todo lo que había construido se derrumbaba, una parte de mí sintió una satisfacción salvaje, pero una parte más grande simplemente se sentía cansada. No hago esto por venganza, dije, aunque no estaba segura si se lo estaba diciendo a ellas o a mí misma. No lo hago para castigarla. No, asintió Eleanor. Lo estás haciendo porque algunas cosas no pueden continuar. Algunas mentiras no pueden tolerarse. Ella me miró con esos ojos agudos y conocedores. No hay crueldad en decir la verdad, Paige. Solo hay claridad. Un automóvil de la ciudad se detuvo junto a la acera. Marcus lo había arreglado mientras estábamos dentro. Debería llevar a tu abuela de regreso a Brookhaven, dijo. Ha sido una noche muy larga. Eleanor hizo un gesto de desdén con la mano. No soy frágil, Marcus, pero sí, estoy cansada. Ella se giró hacia mí. Ven a visitarme mañana. Tenemos mucho de qué hablar y me gustaría saber cómo va tu negocio de diseño. En serio, no la versión pulida que me das. La real. Voy a estar allí. Ella me abrazó. Un abrazo real esta vez, no el abrazo performativo que Victoria me había dado en ese escenario. Me aferré más tiempo del que probablemente debería haberlo hecho. Te amo, mi dulce niña, murmuró. Yo también te amo, abuela. Ella subió al coche con la ayuda de Marcus. Lo observé mientras se alejaba y desaparecía en la noche de Boston. Estuve parada sola en la acera durante mucho tiempo. Mi teléfono vibró. Un texto de Daniel Reeves.
Acabo de ver al responsable legal del Globe tuitear algo críptico sobre un destacado abogado de Boston. ¿Eso fue? Le respondí. Te lo explicaré más tarde. Gracias por todo. Otro texto. Este de un número que no reconocí. Paige, soy Jennifer Thompson de Becker Legal. Estuvimos en la boda. Te debo una disculpa. Creí cosas que no debía haber creído. Si alguna vez estás interesada en discutir el trabajo de diseño para nuestra nueva oficina, llámame. Me quedé mirando la pantalla. Jennifer Thompson, una de las mujeres que había visto susurrando con Patricia Holloway esa misma tarde, ahora me ofrecía negocios. No estaba segura si la llamaría, pero guardé el número. Luego guardé mi teléfono, me ajusté el abrigo para protegerme del frío y caminé hacia el estacionamiento. Por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar. Las consecuencias fueron rápidas y medidas. 2 semanas después de la boda, Victoria Harrison fue citada a la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk para ser interrogada sobre la venta de la propiedad de Cape Cod. La entrevista duró 4 horas. Cuando salió, según me contó Marcus más tarde, parecía 10 años mayor. Su abogado, un colega de su club de tenis que originalmente había aceptado representarla, se retiró del caso a los pocos días, alegando conflicto de intereses. La verdadera razón, sospeché, era que había visto la evidencia y no quería tener nada que ver con una batalla perdida. O tal vez había escuchado de suficientes amigos en común que seguir representando a Victoria dañaría su propia reputación en la comunidad legal de Boston. Mi padre se mudó el 28 de marzo a un hotel, el Ritz-Carlton, porque incluso en la crisis, Richard Harrison mantenía las apariencias. Emitió un comunicado a través de un amigo de la familia indicando que estaba buscando espacio para procesar las recientes revelaciones y que no tenía conocimiento previo de ninguna transacción indebida. Otra cosa era si alguien le creía o no. Su firma estaba en los documentos de transferencia junto a la de Victoria. Afirmar ignorancia solo funcionaba si la gente estaba dispuesta a concederte el beneficio de la duda. Y después de 35 años de permanecer en silencio junto a su esposa, Richard había agotado la mayor parte de su buena voluntad. Madison y Tyler pospusieron su luna de miel indefinidamente. Un primo me dijo que los padres de Tyler estaban preocupados por el enredo financiero y querían que se aclarara la situación legal de su hijo antes de que la pareja viajara al extranjero. El sueño de mudarse a mi ático, por supuesto, estaba muerto. Las consecuencias sociales se desarrollaron de forma más silenciosa, pero con una precisión devastadora. El 3 de abril, Victoria recibió un correo electrónico de Partners for Justice, la organización benéfica cuya gala anual había copresentado durante 17 años. El asunto decía, su estado de invitación ha sido actualizado. El cuerpo era breve y corporativo. Debido a circunstancias que requieren una resolución legal, su participación en la próxima gala quedó bajo revisión a la espera de nuevos acontecimientos. Traducción. La desinvitaron. El Colegio de Abogados de Boston abrió una investigación ética después de que 2 abogados que asistieron a la boda presentaran quejas formales. Las quejas no alegaban nada que Victoria les hubiera hecho. Alegaron una conducta impropia de un funcionario del tribunal. La investigación estaba en curso. El 10 de abril, apareció un pequeño artículo en la columna Legal Beat del Boston Globe escrito por un periodista que reconocí de la sala de redacción de Daniel. Abogado del área de Boston bajo investigación por presunto fraude de documentos en transacción inmobiliaria de 2020. La oficina del fiscal del condado de Suffolk confirmó que la investigación está activa, pero se negó a comentar sobre detalles. Se informa que el abogado, cuyo nombre no ha sido revelado, está vinculado a una importante familia jurídica de Boston. Sin nombres. Pero en una comunidad tan insular como el establishment legal de Boston, no hacían falta nombres. Todos lo supieron en cuestión de horas. Esa semana recibí 11 mensajes de texto de personas de las que no había sabido nada desde hacía años. Algunos fueron disculpas. Algunos fueron expresiones de apoyo. Algunos claramente estaban buscando chismes, los cuales ignoré. El mensaje que más importó vino de Jennifer Thompson de Becker Legal. A su mensaje de la noche de bodas le siguió un correo electrónico formal, con asunto, disculpas sinceras y una página de consulta profesional. Quisiera comenzar pidiendo disculpas como es debido. En la boda, hice suposiciones basadas en cosas que Victoria me había dicho a lo largo de los años.
Ver lo que realmente pasó esa noche, ver cómo te comportaste con tanta dignidad bajo circunstancias imposibles me hizo avergonzarme de mi propia credulidad. No espero perdón, pero me gustaría ofrecer algo concreto. Nuestra firma está renovando nuestro piso de conferencias y estamos buscando un diseñador de interiores que entienda el profesionalismo, la discreción y el buen gusto. Si estás interesada, me encantaría discutir el proyecto. Por favor, hágamelo saber de cualquier manera. Y una vez más, lo siento. Jennifer. Estuve pensando en ese correo electrónico durante 3 días antes de responder. Una parte de mí quería rechazarlo. Rechazar cualquier cosa que viniera del círculo social de Victoria. Pero otra parte reconoció que Jennifer Thompson no era Victoria. Ella era alguien a quien le habían mentido, que había creído esas mentiras y que ahora estaba tratando de enmendar sus errores. Tomé la reunión. El proyecto fue sustancial. Rediseño completo de 2 salas de conferencias y un área de recepción para una firma de abogados de tamaño mediano. Presupuesto $82,000. Cronograma 3 meses. Fue el contrato más grande que jamás había conseguido. En mayo, recibí 2 consultas más sobre proyectos de abogados que habían estado en la boda. Se estaba corriendo la voz, no solo sobre la caída de Victoria, sino también sobre mi trabajo. Las personas que me descartaban como la hija de Harrison con la afición a la decoración, de repente sintieron curiosidad por la hija de Harrison que se mantuvo firme. No confiaba en todos ellos. Examiné cuidadosamente a cada cliente, hice preguntas directas sobre cómo habían oído hablar de mí y rechacé un proyecto de alguien que parecía demasiado ansioso por sacarme información sobre el caso de Victoria. Pero poco a poco, con cuidado, comencé a reconstruir, no solo mi negocio, sino también mi sentido de quién era. El acontecimiento más extraño se produjo a principios de mayo. Recibí una carta certificada de un abogado de bienes raíces en Cape Cod informándome que la venta de la propiedad de Eleanor en 2020 estaba bajo revisión legal y que los propietarios actuales habían sido notificados sobre posibles defectos en el título. Marcus explicó lo que esto significaba. Si la venta original se anuló debido a fraude, los compradores podrían tener reclamos contra Victoria por el precio de compra. La propiedad en sí podría potencialmente volver al patrimonio de Eleanor. Es complicado, dijo, y podría llevar años, pero las ruedas están girando. Victoria Harrison, que había pasado su vida acumulando estatus, propiedades y capital social, estaba viendo cómo todo se desvanecía. No voy a fingir que no sentí cierta satisfacción en eso. Pero sobre todo sentí algo más cercano a la paz. La justicia no se trataba de venganza. Se trataba de que el mundo finalmente reconociera lo que era verdad. Junio de 2024, 3 meses después de la boda. Estoy sentada en el balcón de mi ático, mirando la puesta de sol sobre el puerto de Boston. El cielo está teñido de naranja y rosa, y el agua lo refleja todo como joyas dispersas. Es el tipo de velada que a mi abuela siempre le encantaba. Cielos grandes, momentos de tranquilidad, una copa de vino y ningún lugar donde estar. Ella está aquí ahora. De hecho, Eleanor viene todos los domingos. La recojo en Brookhaven por la mañana y pasamos el día juntas. A veces vamos al Museo de Bellas Artes. A veces simplemente nos sentamos aquí en este balcón y hablamos. Hoy hemos estado hablando de mi padre. Él me llamó. Le digo. Ayer. Ella levanta una ceja. Él quiso explicarme, contarme su versión de los hechos. Hago girar mi vino. Dice que no sabía nada de la casa de Cape Cod. Él dice que Victoria manejó todo el papeleo y él solo firmó donde ella le dijo. ¿Le crees? Pienso en ello. Piénsalo de verdad. Creo que no hizo preguntas. Finalmente digo que creo que él eligió no saber. Creo que ha elegido no saber muchas cosas durante 35 años. Eleanor asiente lentamente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba tiempo. Que aún no estaba lista para verlo. Que si quería una relación conmigo tendría que ganársela. No con explicaciones ni disculpas, sino presentándose de manera consistente en el tiempo. Ella se acerca y me aprieta la mano. Ese es un límite saludable, cariño. Nos sentamos en un cómodo silencio por un rato. La puesta de sol se profundiza. Madison me envió un mensaje de texto. Agrego. La semana pasada, lo escuché. Ella me preguntó si la llamaría. Ella dijo que quiere hablar. ¿Y tú lo harás?
Miro el puerto, los barcos que regresan a sus amarres, las luces de la ciudad que empiezan a parpadear. Aún no. Quizás no por mucho tiempo. Hago una pausa. Ella lo sabía, abuela. Tal vez no se trate de la casa de Cape Cod, sino de la presión, la manipulación, las mentiras. Ella estaba allí cada vez que Victoria me llamaba egoísta o desagradecida. Ella nunca me defendió ni una sola vez. Ella nunca cuestionó lo que le decían. Eso es cierto. Si quiere tener una hermana, tiene que querer saber la verdad. Ella tiene que estar dispuesta a ver quién es realmente nuestra madre. Y no creo que ella esté ahí todavía. No creo que ella quiera estar allí. Tomo aire. Entonces, no voy a cerrar la puerta para siempre, pero no la voy a abrir hasta que ella esté lista para cruzarla. Honestamente. Eleanor sonríe, una pequeña y orgullosa sonrisa. Has aprendido algo importante, Paige. Algo que desearía haber aprendido a tu edad. ¿Qué es eso? Que el amor sin respeto no es amor. Es solo costumbre. Ella me mira con esos ojos claros y conocedores. Te mereces ambos. Comencé la terapia en abril. El nombre de mi terapeuta es doctora Caroline Mitchell y se especializa en sistemas familiares y establecimiento de límites. Todos los martes a las 4, me siento en su oficina en Cambridge y hablo de cosas que pasé 32 años evitando. Es difícil. Algunas semanas son agotadoras, pero también es lo más importante que he hecho por mí. Hay algo más, también. Su nombre es Ben y es un arquitecto que conocí en una conferencia de diseño en mayo. Tiene ojos amables y un terrible sentido de la orientación y no tiene ni idea de quiénes son los Harrison de Beacon Hill. Le gusto por mí, por mi trabajo, mi risa, mi costumbre de hablar con las plantas. Es nuevo. Es lento. Es la primera vez que dejo entrar a alguien sin preocuparme por lo que pueda pensar de mi familia. Mi abuela termina su vino y deja la copa. Ya sabes, ella dice, he estado pensando en cuál quiero que sea mi legado. Ya me has dejado un legado, digo, señalando el ático que nos rodea. No es la propiedad, niega con la cabeza. Me refiero a la otra cosa, a lo que importa. Espero. He pasado demasiados años manteniendo la paz, dice, quedándome callada para evitar el conflicto. Dejar que Victoria se convirtiera en quien se convirtió porque enfrentarla era demasiado doloroso. Ella me mira fijamente. No quiero eso para ti. Quiero que digas la verdad incluso cuando sea difícil. Quiero que te protejas incluso cuando parezca egoísta. Quiero que sepas que ser amable no significa estar en silencio. Siento que las lágrimas me pinchan los ojos. Lo recordaré. Bien. Ella me da una palmadita en la mano. Y ahora, ¿qué hay para cenar? Toda esta emoción me da hambre. Me río y el sonido llena el aire de la tarde. Esta es mi vida ahora. Un ático que es realmente mío. Una abuela que me ama. Un negocio en crecimiento. Límites que son firmes. Un futuro que estoy construyendo yo misma. Una elección honesta a la vez. Si estás viendo esto, tal vez estés en una situación en la que tu familia espera que te sacrifiques por su comodidad. Quizás te hayan dicho que establecer límites es egoísta. Quizás te estés preguntando si está permitido querer más. Lo es. Tienes permitido. Ser amable contigo misma no es lo opuesto a ser amable con los demás. Es la base. Gracias por quedarte hasta el final. Y si esta historia te resonó, si te recordó que mereces respeto, que tus límites importan, que vale la pena decir la verdad, deja un comentario. Cuéntame tu historia. Quiero oírla. Cuídense mucho. Muchas gracias por ver mi historia de principio a fin. Si te ayudó a recordar que eres digno de respeto, que decir no te hace una mala persona, entonces valió la pena contarlo. Pulsa el botón me gusta y suscríbete si quieres más historias sobre límites, familia y cómo encontrar tu camino. Consulta la descripción para ver más videos como este. Y hasta la próxima. Recuerda, proteger tu paz no es un crimen, es una necesidad. Cuídate. Nos vemos pronto.